La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos en esta semana especial de primavera, en este retiro espiritual con el Señor Jesucristo. Y también en este día número 408 de guerra entre Rusia o el Poder Rojo y Ucrania, o el representante de el país que representa al occidente, a la democracia. Estamos en este tiempo cuando la bandera de la esclavitud, de la dictadura, la bandera de Satanás, la marca de Caín, fue plantada en la tierra de la libertad como una señal profética. Y en este contexto estamos en la segunda primavera, cuando nos reunimos en este retiro espiritual de primavera que Dios ha mandado en condiciones de guerra. Nos hemos quedado en el primer tema, en el Salmo 15, versículo 2, y en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2, siendo un paréntesis para explicar el versículo 2 de Salmo número 15, donde dice, vamos a leerlo de nuevo. Dice, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. ¿Cómo puede alguien hablar verdad en su mente? En su mente. ¿Acaso los hombres hablan con la boca una cosa y con la mente otra cosa? Pues esto quiere decir, y recordemos que no basta, no es suficiente con hablar verdad solamente con mitad de la mente, solamente con el consciente para engañar, sino también el Señor quiere que su ley de amor sea puesta, sea edificada, sea sembrada en lo más profundo de nuestro corazón, en el subconsciente de nuestra mente. Así que el versículo 2 del Salmo 15 habla de hablar la verdad tanto en el consciente como en el subconsciente de nuestra mente. Y esto es algo que pocos han logrado en esta tierra. Y el que la logró 100% fue el Señor Jesucristo. Vamos ahora a la explicación de este versículo en 1 de Corintios capítulo 13 y vamos a continuar con el versículo 3. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tuviere amor ágape, de nada me aprovecha. Notemos, estamos aquí contemplando el carácter de aquellos que se van a perder. De aquí a 5 vírgenes fatuas, que serán la mayoría de los que han conocido la Biblia, de los que han conocido las verdades para este tiempo. Estos, aún con todos estos criterios de tener una fe, de mover las montañas,
de conocer todos los misterios y las profecías, de tener incluso sueños. Y de repartir incluso todo lo que uno tiene, todos los bienes materiales que uno tiene. Si uno hace todo eso, y no solamente esto, sino incluso se entrega a la muerte por la causa de la que él cree, con el consciente, y si se entrega a la muerte, a ser quemado, por ejemplo, por defender el sábado, pero no tiene amor ágape en su corazón, en el subconsciente, aquí dice que de nada aprovecha a una tal persona. Porque los fanáticos religiosos hacen esto también. Hay fanáticos religiosos que son capaces, tal como los fariseos judíos fueron capaces, y los sacerdotes fueron capaces de encerrarse en el templo y de creer ciegamente que Dios estaba con ellos porque tenían esa construcción tan gloriosa del templo. Se encerraron ahí y fueron matados porque en lo profundo de su corazón ellos no tenían el amor ágape. Han dado sus cuerpos a la muerte. Han profesado todas sus vidas la verdad. Han hecho escuelas teológicas. Han ayunado, han diezmado. Pero ¿de qué les ha servido esto, amados hermanos? Si en lo profundo de su corazón, en el subconsciente, ellos no han aceptado a Cristo Jesús de Nazaret, el que es amor. Vamos a pasar al versículo 4. El amor ágape es sufrido, es decir, sufre todo. Es benigno. El amor ágape no tiene envidia. El amor ágape no es jactancioso y no es hinchado. Notemos que desde el versículo 4 en adelante comenzamos a leer el carácter de las 5 vírgenes prudentes, o mejor dicho, de las 5 vírgenes transformadas en los 144,000. De las 5 vírgenes que han despertado del carácter opuesto, del otro carácter, del carácter que tenía Jacob antes de aquella noche de su lucha con el ángel, de ese carácter engañoso que tenía, y se convirtió en lo profundo de su corazón. Fue aquella noche cuando él abrió la puerta hacia el lugar santísimo de su mente, que es el subconsciente, a Cristo Jesús de Nazaret. Y él ha comprendido que Jesús luchaba con él para salvarlo de sí mismo, para salvarlo de este engaño con el cual se engañaron una generación entera hace 2000 años atrás. Todos estos fariseos, saduceos, doctores de la ley, todos estos teólogos de ese tiempo que no
pudieron hacer lo mismo, aunque Jesús luchó con ellos tal como luchó con Jacob. Jesús luchó por 3 años y medio con ellos para salvarlos, pero no ha logrado entrar en el lugar santísimo de sus mentes. Entonces, vemos aquí que el carácter de aquellos que no van a gustar la muerte en esta tierra, tiene que tener todos estos ingredientes, todos, sin faltar ninguno. Y lo primero es ser sufridos, es decir, que puedan tener larga paciencia en cualquier sufrimiento, en cualquier prueba, una larga paciencia, como tuvo, por ejemplo, José en Egipto, en la prisión. Es un ejemplo nada más. Él ha estado ahí, ha mantenido su carácter aún en la prisión, hasta que fue liberado y puesto en el segundo lugar, después de Faraón. Entonces, tenemos que conseguir esa larga paciencia, tenemos que conseguir la benignidad, es decir, una bondad como la bondad de Dios, no una bondad como la de los fariseos, cuando Jesús les dijo, si vosotros podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo no os dará el Padre su espíritu a los que se lo piden? Creo que se lo dijo a sus discípulos. Entonces, esa bondad tienen que conseguir. Y recordemos que la bondad actual de las 5 vírgenes prudentes en su estado adormecido, laodicense, está descrita, creo que en el libro de Oseas, donde dice que vuestra bondad es como las nubes de la mañana que pasan rápido. Es decir, podemos mostrar bondad y luego pasa rápido. No es como la bondad de Dios que es continua. Este es un segundo defecto que tiene de momento este pueblo. Luego dice, el amor ágape no tiene envidia. Envidia, cuando pronunciamos envidia, de repente nos aparece Lucifer en la mente porque él envidió al Señor Jesucristo por su posición y quería tener su posición. No estaba contento con lo que tenía. Prácticamente envidia significa lo mismo que no estar contento con el lugar y con la posición que Dios le ha dado a uno en esta vida. No tenemos que envidiar y que desear ser nadie en este mundo, solamente desear que seamos como Cristo. No desear que seamos Cristo y que la gente nos mira a nosotros, sino que seamos como Cristo. Esta es la envidia que tiene de momento el pueblo laodicense. Se envidian unos a otros. Uno se compra un coche más nuevo, el otro lo envidia y desea en su corazón poder tener un día un coche mejor. Aún si uno tiene una Biblia más especial, de esa que cuesta $100, $200 o más, y el otro lo envidia, el pobre, aún los pobres pueden envidiar, amados hermanos, dice la Biblia.
Aún los pobres envidian a los ricos. Unos pobres envidian a los ricos por sus riquezas y quieren tenerlas, pero no saben que las riquezas traen un peligro mortal con ellas. Dice la Biblia que muchos que han corrido para conseguir riquezas y han llegado a amar el dinero, y amando el dinero han caído de la fe. Recordemos a los danitas, recordemos a Judas y muchos otros. Recordemos a Balaam y también a Gehazi. Recordemos todos estos, amados hermanos, porque estos son una advertencia. Hay envidia a niveles que ni siquiera sospechamos. Hay envidias tan sutiles que el enemigo pone en nuestros corazones, que nos manchan el carácter y ni siquiera sospechamos que somos envidiosos. De hecho, la Odisea no sabe que tiene estos pecados. Vamos a seguir con la jactancia. El amor ágape no es jactancioso. El que quiere tener el amor ágape en su corazón, es decir, en las dos habitaciones del corazón, en el consciente y en el subconsciente, el que quiere ser no jactancioso, tiene que ser el más humilde de esta tierra, como Moisés, por ejemplo, y como muchos otros. La jactancia es opuesta a la humildad. La Odisea se jacta de muchas cosas. Se jactan que pagan diezmo, se jactan que leen la Biblia, se jactan que tienen toda la verdad y que de nada tienen necesidad. Se jactan aún que son salvos, que ellos están en el pueblo que será salvo, como si el Señor salvara a una organización entera simplemente porque ha sido una organización creada por gente fiel en el pasado, tal como los judíos pensaron que iban a ser salvos porque una vez en el pasado la gloria de Dios había morado en aquella casa grande de piedra, en aquel templo. Es un engaño terrible del enemigo. Jactarse no es el carácter del Señor Jesucristo. Podemos leer los 4 evangelios, podemos leer todas las palabras del Señor Jesús que están con rojo en algunas Biblias, y podemos ver si ha habido alguna jactancia en sus palabras. No, ni siquiera Él ha dicho acerca de sí, sino cuando la gente decía de Él quién era, Él simplemente lo confirmaba y decía, tú lo has dicho. Es decir, no podrás decir que yo lo he dicho, tú lo has dicho. El Señor no fue jactancioso, aunque sabía quién era
y por qué había venido y qué lugar iba a ocupar de nuevo por la eternidad. El Señor no se jactó. Y estoy seguro que ni el Padre se jacta del hecho que es Dios. Aunque pueda decir la gloria que a mí se me debe dar, no la voy a dar a los ídolos. Esta no es jactancia. Esta es simplemente la verdad. ¿Cómo expresar la verdad de otra manera? Él es Dios. Y también dice que el amor ágape no se hincha, es decir, no se enorgullece, quiere decir. No se enorgullece. El orgullo. El orgullo es algo que solamente en un corazón centrado en sí mismo puede nacer y desarrollarse. En el momento que una persona cambia el centro de su atención, y cuando una persona ya no vive para sí, ya no se mira así, ya no le interesa su persona, sino su propósito en la vida es de vivir por los demás y para la gloria del Señor. Entonces, este orgullo se derrite, este orgullo se desvanece. El orgullo demuestra que las personas que dicen creer a Dios no conocen a Dios, sino conocen a Satanás. Ellos no tienen a Dios como Padre, sino a Satanás lo tienen como Padre. Exactamente estas palabras las dijo el Señor Jesucristo a los fariseos y a todo aquel liderazgo que tenían todos estos atributos de Satanás, incluso el orgullo. Y por eso les ha dicho, vuestro padre Satanás es. El que tiene orgullo sin saber anda hacia la perdición. Porque en la Biblia dice que el orgullo camina delante de la perdición. Porque uno, por su orgullo, puede cometer una decisión errónea, fatal en su vida, solamente por el orgullo de qué dirán los demás si yo no hago esto, si yo no mantengo mi yo o mi imagen delante de ellos. Por el orgullo, por ejemplo, Putin no termina la guerra porque él sabe que no tiene las armas para vencer. Tiene solamente armas nucleares, que sería el fin para él también. Pero por orgullo, él no puede poner fin, porque esto significa una humillación terrible para él. Y la única manera de vencer el orgullo en nuestras vidas es aceptar todas las ocasiones que Dios dispone en nuestras vidas para humillarnos. Cuando Él nos quiere humillar, que nos humillemos. De otra manera, Satanás regará su planta de orgullo que ha puesto en nosotros. El orgullo es algo que mora en el subconsciente, como todos los demás atributos. Todos provienen
del subconsciente, todo este carácter que una persona, todo este carácter interno, quiero decir, este carácter interno, la jactancia, el orgullo, la maldad, todos estos atributos o frutos están en el lugar santísimo, están en el subconsciente de nuestra mente. ¿Cómo podremos nosotros sacarlos de ahí? Solamente si dejamos a Cristo entrar ahí, si dejamos a Cristo humillarnos, si lo dejamos probarnos en el horno y aceptar el horno. El versículo 5. No se comporta indecorosamente, no busca lo que es suyo, no se provoca fácilmente, no piensa mal. Notamos aquí los atributos de el carácter perfecto, el carácter de Dios, el carácter que tuvo Cristo Jesús y que los 144,000 deben conseguir. No comportarse, aquí dice indecorosamente, pero esto significa irrespetuosamente. No comportarse sin respeto a las personas y a las que deben respeto. El respeto ha desaparecido en estos días. Los hijos ya no tienen respeto a sus padres. La esposa no tiene respeto a su esposo, aunque la ley de Dios lo pide. La iglesia no tiene respeto a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. No hay respeto. El que es más joven, más niño, el que sabe menos acerca del carácter de Dios y vive menos del carácter de Dios, no tiene respeto al que es más humilde, al que camina en más atributos del carácter de Dios. No le tiene respeto, simplemente porque este que sabe muy poco del carácter de Dios puede tener o dinero o puede tener una posición en la iglesia, incluso puede ser pastor. Y los que menos carácter de Dios tienen son los pastores. Y esos pastores no tienen respeto a los hombres humildes, de verdad humildes, que están ahí en los bancos de la iglesia y a quienes ellos deben respeto, porque el carácter de ellos es más alto que su carácter. Recordemos la escena cuando Jacob, hecho Israel, estando ya viejo, cuando fue traído en Egipto y fue presentado delante de Faraón. ¿Quién bendijo a quién? ¿Por qué no le ha dicho Israel a Faraón, por favor bendígame, porque tú tienes una posición más alta? Pero notamos que él lo ha bendecido a Faraón, porque él comprendía que Faraón no tenía qué bendición darle a él. Él tenía un carácter más alto que Faraón. El que tiene un carácter más alto tiene que bendecir a los que tienen un carácter menos. Esta es la ley de Dios.
Y en el cielo hay jerarquías y los ángeles se respetan entre sí, pero deben un respeto especial, que es eh, una actitud de discipulado, para decir así, y ofrecen una actitud de discipulado a los ángeles que tienen más experiencia y más vejez que ellos en las cosas de Dios. También en los mundos creados, también hacia Dios. Todos reconocen que hay otros por encima de ellos que conocen mejor a Dios. Y por la eternidad tendremos que avanzar en el conocimiento del carácter del Señor. No llegaremos perfectos como Dios, conociendo todo su carácter, nada más que llegamos en el cielo. En el cielo todos crecen como Adán, cuando fue creado, tenía que comenzar a conocer a Dios. Él no lo conocía. Tenía simplemente que comenzar el camino de conocer y de recoger en su subconsciente y en su consciente los frutos del árbol de la vida que simbólicamente representa a Dios, es decir, los frutos del carácter de Dios. Y esto deben hacer todas las criaturas. Y esta ley la hay también en la tierra. Pero el que tiene orgullo no va a aprender nunca nada de su hermano que es mejor que él en carácter. No va a aprender porque el orgullo lo impide adquirir algún atributo que este hermano suyo pueda tener y él no lo tiene. Y el Señor ha dispuesto de esta manera los dones en la iglesia y los hermanos para que unos aprendamos de otros atributos que no tenemos. Pero el orgulloso, él siempre habla de él mismo, habla de sus experiencias, habla de lo que él ha hecho, habla de quién ha sido él. Aún si se ha convertido después de andar por este mundo, él después de la conversión todavía habla de lo que ha hecho él en su vida pasada. Y es orgulloso de lo que ha hecho, de las maldades que ha hecho. Eso demuestra el carácter que tiene y el tesoro que tiene en su subconsciente. Vamos ahora al versículo siguiente. Antes de eso vamos a leer los otros dos atributos que aparecen, o tres atributos. Dice en el versículo 5, no busca lo suyo. No busca lo suyo. Prácticamente lo hemos descrito en estas palabras. El que está centrado en sí mismo busca lo suyo. Busca el bien propio. Esta filosofía de vida la encontramos por doquier en el mundo. Cuando vamos, vemos que todos viven para sí mismos, para su propia familia. E incluso hay abominaciones más grandes que esta, que encuentras en alguna familia, que cada esposo vive por sí mismo. Ni siquiera le importa de la esposa o del cónyuge.
El padre tiene que vivir por los demás. La esposa tiene que vivir por los demás. Y los hijos tienen que vivir para agradar a sus padres debido al ejemplo que los padres le dan a los niños. Pero si los padres son egoístas y buscan los suyos, ¿cómo van a ser los niños? Y toda la familia tiene que vivir por el bien de los demás, por el bien del prójimo. Esta es la ley celestial. Todo lo que queréis que los otros os haga a vosotros, hacedles vosotros a ellos. Esta es la regla de oro, como se llama. Es la regla del reino del Señor. No se provoca fácilmente. No es fácilmente de provocar. Es decir, lo que le pueda decir a alguien no de repente explota. Explota de tal manera aquel que es tan cuidadoso con su yo, con su ídolo de oro que ha edificado, o con su becerro de oro, que en el momento que alguien diga algo de él, o ni siquiera diga, sino que éste piensa que alguien ha querido aludir algo acerca de él, de su persona, uno explota de repente. Eso demuestra la monstruosidad del carácter que ha edificado. Eso demuestra que él es un endemoniado. Y recordemos a Saúl y a David, que David no le hacía nada mal. Nada mal, lo ha respetado hasta su muerte. Y aún después de su muerte, lo ha llorado, siendo enemigo de muerte, habiendo querido matarlo tantas veces. Sin embargo, él se ha humillado con una humildad que pocos tienen. Pero Saúl explotaba cada vez que pensaba en su mente que David quería aprovecharse de él o tomarle su lugar. Y explotaba. Y lo más triste es que muchos van a explotar debido al fanatismo, y especialmente al fanatismo religioso. Muchos explotan debido al fanatismo religioso. Es decir, no pueden sentarse y escuchar tranquilamente la opinión opuesta de otra persona. Si alguien dice algo diferente de lo que él cree, de repente explotan como los fariseos y estos sacerdotes de Satanás, judíos, explotan de repente. Pablo dijo solamente unas palabras: yo creo en Cristo que ha resucitado. O algo así, parecido. Yo creo en la resurrección. Y de repente han explotado todos estos que estaban ahí en la sala. Y se han peleado unos con otros. Esto demuestra que eran poseídos por los demonios. No piensa mal. Aquí también es algo que proviene del subconsciente en el primer lugar. Porque la costumbre de sospechar el mal acerca de alguien, o de pensar el mal, o cuando vemos una persona, lo primero es nos preguntamos
qué mal tiene dentro. No nos preguntamos qué podemos hacer por esa persona o qué cosas buenas tiene, sino tememos y sospechamos el mal siempre. Hablamos con alguien, por ejemplo, acerca de la Biblia, y solamente sospechamos el mal acerca de sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué insinúa esta cosa? Que éste no cree eso porque ha dicho estas palabras. Y pensamos que una persona, si piensa diferente de nosotros, es mala, como si nosotros fuéramos la norma, la caña de medir, como si nosotros fuéramos Cristo Jesús. Y esa manera de pensar mal y de siempre sospechar mal es de Satanás. Hay familias, muchas familias, donde Satanás ha obrado intensamente y su labor ha sido de hacer a cada uno de los esposos pensar mal del otro, formarse una imagen equivocada acerca del otro. Y uno construye un castillo en su mente acerca del otro que está basado en nada. No hay verdad en esto, está basado en mentiras. Uno ve a su esposa y dice, esta esposa no me ama, o esta esposa ya quiere tener a otro, esta esposa no sé qué. Y así, solamente por pensamientos que Satanás le pone en la mente y no preguntando directamente a la esposa, él edifica una imagen de esta, de enemistad, y piensa el mal en su mente de su propia esposa, que a lo mejor lo ama, o la esposa acerca del esposo, porque el esposo es tan ¿cómo decir? Sobrio en ciertas ocasiones que piden ser sobrio, y que no la abraza o no la besa todo el tiempo, porque cada cosa tiene su lugar, dice el sabio. Entonces, por eso ya comienza a pensar mal en su mente. Y llega a enojarse y llega a enfermarse debido a eso. Porque todo el carácter mal provocan enfermedades en la persona que los depositan. Versículo 6. No se regocija en la injusticia, mas se goza en la verdad. Aquí tenemos un buen criterio para darnos cuenta quiénes tienen un corazón más especial y quiénes no. Se pueden probar en las personas de esta manera. Y tristemente en la Odisea, a menudo la gente se regocija si se hace algo que no agrada al Señor. ¿Sí? Si se hace algo que no agrada al Señor, ya todos explotan en alegría y regocijo. Porque no piensan en la ley de Dios y no piensan en si esto ofende a Dios o no. No piensan con la mente de Dios, no tienen el Espíritu de Dios. Los que se regocijan
de la injusticia son los que tienen el espíritu de Satanás. Uno que tenga por lo menos un grano de la fe verdadera y del espíritu de Dios en él, no puede regocijarse de lo malo. No puede participar ni siquiera, no se puede sentar con los malos, incluso si son religiosos, incluso si se dicen ser hermanos. No pueden comer con ellos, no se pueden sentar con ellos si saben que su mente es de pura burla. Uno, después de regresar de la adoración a Dios en el día sábado, se sienta a la mesa y comienza a hablar mal de tal y tal persona. Esto significa que él ha ido a la iglesia o ha ido delante del Señor para regozarse de la injusticia, para buscar el mal en los demás, no para agradar a Dios, no para gozarse de la verdad y para tratar de ver cómo puede ayudar a su prójimo que no entiende un tal fruto del carácter de Jesús y cómo le puede él dar este fruto o cómo le puede ayudar a conseguir este fruto del carácter. Pero en vez de ayudarle a conseguir los frutos del carácter del Señor, los cristianos de hoy prefieren hablar mal de las personas, prefieren regocijarse en la injusticia. Y hay muchos otros aspectos de este regocijo. Uno dice, bueno, ¿qué mal hay si me tomo un poco de alcohol? Y es una sola vez, es el cumpleaños o algo así. No le importa de la ley de Dios. No le importa eso. O muchas otras situaciones. Cuando uno, en vez de practicar y meditar de continuo en la ley del amor, en la ley de Dios, en su carácter, en su mente ellos tratan de satisfacer sus deseos monstruosos. Son más de 20 años. Son más de 20 años o casi 20 años desde cuando, sin querer, y yo siendo solamente un invitado a ser parte del pueblo de Dios, ni siquiera sé si me había bautizado, no creo, pero iba a la iglesia. Y sin querer, porque ahí en la pausa salían ahí afuera los hermanos y el coro de esa iglesia de 1000 miembros era un coro tan profesional, cantaban cánticos tan solemnes, tan hermosos y de la manera santa, ¿sí? No estos himnos nuevos. Y sin querer estaba yo con mis amigos por ahí que amaban a Dios y todos buscábamos cómo agradar a Dios y cómo conseguir su carácter. Y sin querer al lado de nosotros
estaba unos hermanos que yo los conocía bien porque yo vivía con uno de ellos y el otro era su amigo. Y el otro estaba en el coro y su esposa también. Y este esposo, que además era empresario y que cantaba en el coro, le mostraba en el teléfono unas imágenes pornográficas a el otro hermano con el cual vivía yo y que también tenía esposa. En la pausa del culto, en el día sábado de la iglesia. ¿Cómo puede pasar una cosa así? ¿Cómo pueden haber tanta multitud mixta en un pueblo que Dios ha bendecido con sus verdades y que debería tener solamente a la manada del Señor Jesucristo? A lo mejor esto era porque el liderazgo no había hecho lo que Pablo había hecho, es decir, proteger a las ovejas y no aceptar a cualquiera. Pero esto fue tan impactante y sin embargo el Señor me ha dado poder de ignorar eso porque yo había encontrado hermanos sencillos que amaban a Dios. Y decidí ignorar eso porque de otra manera podía haber huido de esa iglesia donde me bauticé. Pero esto demuestra lo que dijo Elena de White, que aún entre los coristas, los que tocan, los que cantan en el coro, ahí hay gente de las más perversas. Hay personas de las más perversas. Porque Satanás fue músico. Y esto le ha causado también su caída. Y sin embargo, vemos que los que cumplen un ministerio más elevado delante del Señor, como es el ministerio de la música, que es muy importante, y piensan que si a ellos el Señor los ha escogido para tocar la música sagrada y les ha dado el don de tener voces, piensan que ellos pueden cometer abominaciones bajo el manto de Dios y que el Señor los pasa por alto y los acepta así. No se regocija de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Notemos cuán hermoso es el carácter de Dios y cuán grande tesoro quiere el Señor darnos a nosotros, los pobres, desnudos, ciegos. Quiere hacernos sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Hay más seguridad en ser crédulo y ser niño en la mente, y tan niño, que uno es crédulo. Le dice uno algo y lo primero que hace es creer, aunque no sea la verdad.
Pero el Señor protege a una tal persona y un día después le revela que esto no ha sido verdad. Y es mejor ser crédulo que ser sospechoso del mal y rechazar todo lo que el Señor pueda decirle a uno a través de otra persona que él no soporta o que no la considera como alguien que pueda enseñarle algo a él. Y hay más seguridad en ser crédulo, en tener esta actitud de creerlo todo, porque uno, si es sincero con Dios y si camina con Dios en integridad de su corazón, el Señor va a guiar sus pasos y le va a guiar qué escuchar y qué no escuchar. Va a decidir qué personas acercarse a Él y decirle cosas, y va a prohibir a otras personas que Satanás quiera enviarles, porque el Señor protege al que es íntegro moralmente. Aun si es crédulo, hay seguridad en ser crédulo si el crédulo es íntegro con Dios, porque nunca el Señor permitirá que éste fuera engañado o mentido. Ahí donde dice en Mateo 24 que se levantarán muchos falsos maestros y engañarán a muchos, ahí significa que estos muchos engañados no caminan con Dios, no son íntegros en su carácter y por eso son engañados. El Señor va a proteger a sus niños y a un niño es lo más fácil de engañarlo si uno quiere engañarlo. Pero el Señor protege a los niños. Y es mejor hacerse uno como niño que ser con esa mente siempre sospechosa, esta mente fariseica, esa mente de piedra. Que se defiende ella a sí misma. Ese carácter tan feo de personas que son tan rígidas, que rechazan todo porque pueden ser engañadas, y se forman o se edifican muros en sus mentes, muros de prejuicios y muros de defensa, creen ellos. Yo voy a ser siempre sospechoso porque esto es lo más seguro. Tengo que sospecharlo todo. Tengo que analizarlo todo. Incluso interpreta mal la Biblia, diciendo tengo que analizarlo todo y ver lo que es bueno. Por eso no puedo creer nada si no tengo todas las evidencias que quiero. Y uno de esa manera se imposibilita a sí mismo de recibir luz y de recibir verdad. Porque las verdades del Señor vienen a veces como algo sorprendente, nunca oído. Ellen hoy tiene una cita donde dice que en estos últimos días el Señor cogerá del arado personas sencillas que andarán de lugar en lugar y con mensajes impactantes van a tratar de iluminar a los demás. La verdad es impactante más para el que es ciego, desnudo y desventurado. Todo es impactante para la Odisea, toda verdad de Dios que quiera dar. Por eso, creo que los que se van a despertar finalmente son los que han guardado en su carácter algo de esta naividad o de esta credulidad, de este espíritu de niño,
y que están abiertos por lo menos a escuchar y a estudiar lo que se le dice. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí demuestra el carácter perfecto que tuvo Cristo y que manifestó Cristo. Cristo ha dicho a sus discípulos: ¿no tomaré la copa que el Padre me ha dado por beberla? Sí la tomaré. Él estaba dispuesto de aceptar todo lo que el Padre le había dispuesto en su camino. Todo. Incluso la tortura, el juicio injusto. No se ha defendido a sí mismo. Ha sido dispuesto de sufrirlo todo. Si el Señor esto me permite en mi vida, significa que esto merezco o esto es lo mejor para mí, para honrarle a Él, para dar testimonio de Él, como Job, por ejemplo. Job lo ha sufrido todo sin entender, pero ha hecho algo que ha honrado al Señor en el cielo, sin saberlo, porque Él se había edificado un carácter como este, de sufrirlo todo. Sin embargo, la mayoría de la Odisea no está dispuesta a sufrirlo. Y se defiende y dice: yo no merezco eso, yo no voy a aguantar eso. Y así andan en un camino que no fue el camino de Cristo Jesús. Sin embargo, en Apocalipsis 14 dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Es decir, por donde quiera que ha ido en este mundo, en su sendero, en su ejemplo, en su paciencia, en su sufrir, en todo lo que Él ha manifestado, los 144,000 van a seguir al Cordero. Nos vamos a detener aquí, en este versículo 8, y vamos a seguir mañana hablando del maravilloso carácter del Señor Jesucristo, aquel que es el amor del amor del amor, aquel cuyo carácter y cuyo amor es tan alto y tan ancho y tan profundo que no podrá medirse por la eternidad. No consideremos nunca que hemos alcanzado el carácter de Dios. Luchemos siempre para humillarnos más, para mejorarnos más, para ser más pacientes, para ser más crédulos, más niños y más mansos, y para querer hacer más para Dios cada vez. Y a Dios hacemos algo haciendo algo por los demás. Demos nuestras vidas, gastemos nuestras vidas, tal como Pablo se gastó a sí mismo. Él dijo: he gastado todo, refiriéndose probablemente a su dinero, y me he gastado a mí mismo, refiriéndose probablemente a su salud, para poder salvar a las personas. Que el Señor Jesucristo bendiga a las 12 tribus de la casa de Israel. Amén. Amén.